Bueno, chicos, entonces, bueno, antes de empezar, quería discutir con ustedes la parte de el proyecto final. Entonces, bueno, primero partir del hecho de que ustedes pues ya han venido trabajando un sitio web desde el principio del curso y que conforme hemos ido avanzando en las clases, pues ustedes ya le han ido agregando pues elementos varios y entre ellos pues elementos de accesibilidad. Sin embargo, entonces, para el final, pues requeriría chicos digo, que se agrupen de dos o de a tres personas, ¿vale? Para la parte final, como les decía. Entonces, la idea es que ustedes pues ya tomen la página agregando, bueno, algunos elementos que miraremos el día de hoy y pues que ya desplieguen esa página como tal ya en un hosting. ¿Listo? Bueno, como tal, pues bueno, ya del grupo en el que se encuentre cada uno, pues decidirán ustedes si pueden hacerse a un hosting privado, digamos, pues teniendo en cuenta como las facilidades que puede llegar a tener, o pues ya sería entrar a buscar algunas opciones gratuitas, ¿sí? La idea es que para el final, ¿cierto? Ustedes, pues bueno, expliquen pues ya las características como tal de accesibilidad y los elementos nuevos que les hayan agregado. Y finalmente, pues sería como pasarme el link a mí para que, pues bueno, yo efectivamente pueda verificar esas opciones y pues yo voy a validar la página de ustedes como tal eh, con esa herramienta que vimos al principio, la de Tao, para pues validar, digamos, en qué nivel de accesibilidad dejaron su página web. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto? Profe, con respecto a la página, ahí cómo sería cuál página o qué, o la página personal de cualquiera del grupo o cómo es eso. Sí, bueno, esa parte sí ya se las dejo a ustedes. Como grupo ustedes deciden como cuál de pronto tiene más potencial o hay que agregarle menos, o sea que de pronto ya tenga más componentes de accesibilidad. Entonces eso ya lo deciden internamente cada grupo. Buenas noches, profe. ¿Qué me perdí? Te perdiste todo, ya tienes cero. Ah, fue máquina. No sé. No, mentira, hombre. Ahí ni modo, pues. Ahora estoy explicando la actividad que para el parcial final. Ajá. Ya luego hará consultas con los compañeros. Vale, 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 Igual profe. no es complicado. Bueno. Bueno, mientras tanto, no sé si tengan alguna otra pregunta o ya arrancamos con la temática de hoy. Profe, pero, profe, pero en sí, o sea, ¿qué es lo que quiere ver? O sea, yo sé que quiere ver la página, pues ya con todo lo que hemos visto, pero más o menos una base, una guía, como para qué es lo que tiene que tener, porque No, o así sea, hablado es difícil, ¿no? no, por eso, o sea, pues como bien dijiste, o sea, se le han agregado elementos a lo largo del curso y pues ahora les voy a explicar otro tema, digamos, con respecto a la accesibilidad, ¿cierto? Pues que ya sería como uno de los temas finales y pues ustedes le agregarían esos elementos a fin de que con la herramienta lo que vamos a hacer es validar en qué porcentaje de accesibilidad quedó su página con lo que hemos visto en el curso. Puede ser que, digamos, ustedes de manera autónoma, pues de pronto agreguen algunos elementos adicionales o amplíen algunas condiciones de accesibilidad de las temáticas que hemos visto en clase, ¿sí? Pero pues digamos que ahí lo más importante es que la página no se quede como en el archivo local en lo que están trabajando ustedes, sino que ya se encuentre en un hosting, ¿sí? Entonces por eso les digo, la idea es que a través de ese hosting, pues yo pueda validar acá con la herramienta y vemos como en qué porcentaje queda. Pero es eso, digamos, validar las cuestiones de accesibilidad ya en un entorno real, en un hosting ya montado como tal.
¿Sí es claro o alguna otra pregunta de pronto, Víctor? ¿En grupos de cuántos, profe? De 5. De dos, de dos o de tres. De pronto ahí para que lo vayan hablando, ¿listo? ¿Qué más preguntas tienen, chicos? No, pues profe, en el camino era. Está bien. Listo, chicos. Entonces, vamos a continuar con la temática de hoy. Entonces, lo que vamos a ver, lo que vamos a hablar, es lo que es HTML y YARIA. ¿Listo? Bueno, ¿qué es esto? Entonces, miren, YARIA, ¿cierto? Se deriva, o bueno, traduce las siglas, la parte de aplicaciones de Internet enriquecidas con accesibilidad, básicamente, o la suite de herramientas para enriquecer aplicaciones de Internet con accesibilidad, ¿sí? Entonces, el principal objetivo como tal, ¿cierto? De esta tecnología, por así decirlo, ¿cierto? Es aportar información acerca de las diferentes partes que constituyen los contenidos de la página, ¿cierto? Normalmente que están, bueno, digamos, cargados o escritos a través de scripts, ¿cierto? También toda esa información se utiliza por los productos de apoyo, digamos, las herramientas de lectura, de resaltar imágenes, sí, como el que vimos, ¿no? El de Google Chrome, que es el de Speech to Text, ¿listo? Bueno, y la idea es que acá, como tal, se trabaja a través de una serie de atributos que entran a funcionar como identificadores, ¿sí? Para que, pues, digamos, de esa manera se pueda apoyar a estas herramientas ¿para qué les digo? Para facilitar la interacción con el usuario, ¿cierto? Entonces, principalmente, bueno, por un lado ya habíamos dicho que básicamente la accesibilidad no se limita a la parte ¿qué les digo? De trabajar o de orientarse a facilitar la accesibilidad a personas con discapacidad, sino también, pues digamos, en escenarios donde personas requieran, digamos, de una habilidad como no tan alta para poder acceder fácilmente a las páginas web, ¿listo? Bueno, especialmente el WebAria ayuda al control de contenido dinámico y pues digamos a la interacción con interfaces desarrolladas con HTML, JavaScript, TypeScript y pues otras tecnologías relacionadas. Bueno, entonces aquí digamos que una de las premisas que tiene el WebAria, pues obviamente bajo la iniciativa W3C de accesibilidad web, es que el contenido se encuentre muy bien estructurado, ¿sí? A fin de que pues sea muy fácil la navegación y pues digamos también que en ese sentido se vuelva más eficiente tanto el manejo de la página como tal, así como digamos la parte de la experiencia de usuario, ¿sí? Pues mire, a través de HTML y YAria se busca mejorar la navegación y la orientación de los distintos contenidos dentro de una página web y asimismo también de las aplicaciones. Cosas como las que yo les mencionaba. Por ejemplo, que uno, pues, digamos, tenga la facilidad o la opción, ¿sí? Dentro de una página web, ya sea que es como lo habitual, ¿no? Navegar o dirigirse y consumir los contenidos dentro de una página a través del mouse,
o también, pues en este caso, pues que la página me provea de maneras de navegar mediante el teclado a través de los distintos componentes. Hablando bueno, digamos de aquí de algunas versiones que se han visto, está, bueno, la Way Area 1.0, la 1.1 y la 1.2. Básicamente, pues, o sea, no hay como diferencias sustanciales entre cada una de ellas. Sin embargo, o sea, aparecen como de pronto cambios en lo que se define como roles y lo que son los widgets, que de esos hablaremos más adelante. Hablando, digamos, en términos de lo que podrían ser las ventajas, las desventajas, bueno, hablando de las primeras, si se añade en la página web lo que sería un valor semántico, ¿cierto? Y a través de esa semántica se puede definir dónde se van a ubicar los distintos elementos como los widgets, ¿cierto? El usuario va a saber exactamente dónde están, ¿sí? Hablando en términos de accesibilidad. Cuando a veces en las páginas se dan actualizaciones o de contenido dinámico, entonces normalmente esas actualizaciones se realizan bajo tecnologías de script, ¿sí? Y pues cuando se dan esos cambios, bueno, obviamente ya aplicando esta tecnología, esos cambios se notifican al usuario por medio de su producto de apoyo, sea por ejemplo el Speech to Text o cualquier otra herramienta dependiendo del navegador que esté utilizando. Como les mencionaba, los widgets, digamos, o el principio de esos widgets ubicados en las páginas es que se pueda navegar o acceder a ellos a través del teclado, ¿sí? Entonces, digamos, la parte informativa de las páginas se vuelve más efectiva, ya que pues indica cómo se utiliza un widget y qué tipo de datos proporciona al usuario. Hablando ya pues del lado de las desventajas, tendríamos que, bueno, al aplicar esta tecnología, la parte web o los documentos web que se desarrollen no se validan tan fácilmente en paradigmas como el HTML4, tampoco como en XHTML, al menos en la versión 1.0, ya que el primero no soporta espacios entre los nombres, por lo que de pronto sería necesario incluir, no se podrían, digamos, incluir algunos atributos específicos del Way Area. Con el XHTML, la validación no sería posible porque, pues, digamos, no estaría incluido el esquema que define a ese lenguaje, ¿sí? Pues miren, para solucionar esos inconvenientes que se pueden presentar, existen dos tipos de soluciones. La primera sería incluir atributos de Way Area mediante un sistema DOM, ¿cierto? Es decir, agregar estos atributos por medio de JavaScript de manera dinámica, ¿sí? Y pues digamos que esos atributos se tendrían que especificar pues a los elementos que van destinados. Esa solución hace que se independice la tecnología script de cualquier otro tipo de implementación. Para el caso del XHTML, bueno, ya se emplearía pues el XHTML 1.1, donde este lenguaje permite una especificación, digamos, más modular y permite ser extensible para poder ser personalizada, incorporando pues el esquema Way Area, ¿sí? Bueno, con todo eso pues, se puede ampliar más información más adelante. Bueno, ¿quién desarrolla el Way Area? ¿Sí? Entonces, miren, los documentos técnicos que tiene el Way Area se desarrollan por equipos de trabajo de aplicaciones en Internet enriquecidas, ¿sí? Lo que sería el área WG, que pues básicamente como todo lo que vemos en la web, o todo lo que se define en cuanto a estándares, definiciones, protocolos y demás, pues hacen parte del W3C, del Consorcio Mundial de las Aplicaciones Web. Bueno, ¿cuál es la importancia, sí, como tal, de este Way Area? ¿Sí? Como ya hemos dicho, pues la principal característica está orientada a que pues garantice la accesibilidad y la facilidad también con respecto al modo de navegabilidad que se tenga dentro de la página.
Pues miren, lo primero sería, digamos, resolver o, digamos, apoyar a las personas con discapacidad cognitiva, de aprendizaje, discapacidades físicas que le impidan, perdón, acceder a las páginas web. Entonces, de esta manera se hace que con estos atributos se prioricen, ¿cierto?, elementos del contenido de la página para, pues, digamos, aportar más fácilmente la información que allí se encuentra. Para las personas que usan lectores de pantalla, entonces, a través de estas definiciones o de estas estructuras, se puede saltar directamente al contenido principal y, digamos, acceder a las otras secciones que de pronto pueden ser más importantes para ellos. Para los usuarios de teclado, como ya dijimos, poder navegar a través de la página de una manera más eficiente. Para las personas que utilizan software que solo muestra el contenido principal. Entonces, como ya decíamos, personas con discapacidades cognitivas van a obtener mejores resultados si, pues, digamos, hay una mejor definición, una mejor marcación de los contenidos en las páginas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? Jason, Danelli, ¿alguien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo va hasta ahí claro? Entonces, pues ahí bien. Ahí. Bueno, igual ahorita pues estamos en el aspecto introductorio, ¿no? Como la parte teórica, ¿cierto? Ahora, pues digamos, conforme ya vayamos avanzando, pues en la parte de codificación, de pronto ya lo vemos un poco más claro. Entonces, miren, hablando de la estructura, ¿cierto? Entre mejor estructurado esté una página, pues más fácil va a ser, digamos, ubicar sus contenidos e incluso retroalimentar o mejorar sus diseños, ¿sí? Pero, pues hablando en términos de accesibilidad, digamos que para personas con discapacidad visual, va a proporcionar orientación en la página y en el contenido a través de las señales que se le puedan agregar por medio de los atributos de WebArea. Para los usuarios de web móviles. Entonces, pues digamos, dependiendo del navegador que tengan instalado, hay algunos que tienen el modo llamado lector, que pues solo va a mostrar el contenido principal de la página, obviamente pues si esta página está correctamente marcada. Para las personas que utilizan complementos en navegadores, entonces pueden utilizar los roles, ¿cierto?, para saltar a secciones específicas de la página como tal, ¿no? Bueno, beneficios adicionales. Entonces, los motores de búsqueda pueden utilizar datos para indexar mejor el contenido de la página, ¿sí? Entonces, en ese plano, pues ya hablamos de los elementos, digamos, característicos, o hablando, pues, en términos de otras ventajas que podríamos decir que ofrece el WebArea, ¿cierto? Pues digamos, estaría entonces en primer lugar lo que son los roles, pues también está otra parte que son los estados y propiedades que hemos hablado a grosso modo. Pues miren, los roles pues básicamente definen el papel que juega cada elemento dentro del documento, como los que tenemos aquí. Hablando del otro, que son los estados y propiedades, van a determinar qué características tiene y los valores de cada uno de esos elementos, ¿sí? Entonces, pues básicamente de esa primera entrada podemos intuir que ARIA no funciona como una tecnología restrictiva o que sea algo exclusivo para ciertas páginas o para ciertos lenguajes de programación, sino que se trata más vale, si lo podemos ver de esa manera, como un complemento que entra a hacer más accesibles las aplicaciones web que se encuentran enriquecidas, ¿cierto? Bueno, hablando un poco más de los roles, ¿cierto? Pues bueno, primero decir que siempre que sea posible,
se debería utilizar mejor la semántica nativa, la semántica propia de HTML. Pero pues se pueden utilizar los roles de área para rellenar, bueno, algunos huecos que se pueden presentar en términos de la accesibilidad. Entonces, cuando queremos aplicar estos roles, digamos, dentro de los elementos de HTML, los utilizamos como atributo, ¿sí? Como atributo rol o role, ¿sí? Y pues se pueden utilizar pues de esa manera dentro de la página web. Primero, pues digamos, se pueden utilizar para describir elementos más nuevos o conceptos que de pronto no tienen soporte como complemento dentro de un navegador, o pues digamos que de pronto no se puedan entender muy fácilmente a través de los lectores de pantalla. ¿Sí? Igual ahorita pues en el código ya les muestro algún ejemplo, ¿no? Bueno, de hecho aquí tenemos uno, ¿no? Por ejemplo, digamos, hablemos de este aquí que dice tab. Si yo, por ejemplo, le pongo a un botón, ¿sí? Dentro de la página web y le pongo rol igual aquí a tab, ¿cierto? Entonces, con eso, pues voy a indicar que, por ejemplo, yo a ese botón puedo acceder a través, pues, de la tecla tab, ¿sí? Para poder abrirlo, para poder indexarlo, utilizar, ¿cierto? Bueno, otro beneficio, digamos, digamos, provee estos roles que me puede permitir es, digamos, arreglar, entre comillas, lo más que sea posible el HTML que se haya implementado de manera incorrecta, donde de pronto no se ha utilizado esa parte semántica. Por ejemplo, digamos que no utilizo como tal la etiqueta botón, ¿cierto? O button, ¿sí? Sino que lo pongo dentro de un div, ¿sí? Como si lo fuera a armar una tabla, ¿cierto? O escalarlo dentro de la página. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Listo, puedo utilizar ese div, pero con el rol, digamos, puedo decir rol igual a button, ¿sí? Entonces ya indico que ese segmento que está en la página, pues ya por ese rol que le estoy dando, entonces va a interpretarse o va a utilizarse como un botón, ¿sí? Entonces miren, básicamente ahí vemos elementos que digamos para apoyar a usuarios, digamos, con discapacidad visual o que estén utilizando un lector de pantalla, pueden identificar estos distintos roles, pues como queremos que se identifiquen, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos algunos otros estados y propiedades de área. Pues bueno, aquí hablando en esta parte, pues vamos a hablar de una clasificación que tienen estos estados y estas propiedades, ¿no? Miren, entonces lo primero, definiríamos algunos que son los roles abstractos. Digamos que son roles que son utilizados, mejor dicho, por el navegador, ¿sí? Son como la base para construir todos los demás roles que incluye la tecnología Web Area. Entonces, miren, hablando de autores de contenido, lo que serían ustedes en este momento, pues no se recomienda como utilizar roles abstractos porque de pronto no se implementan, bueno, de hecho, pues autores de contenido ya hablando en términos de cuando ya suban la página al hosting, ¿no? Bueno, digamos que pues no se recomienda, digamos, utilizar este tipo de roles abstractos porque no se implementan en la vinculación con la aplicación. Bueno, ejemplo de roles abstractos que de pronto también ya los hablamos más adelante, serían pues la parte de los widgets, los landmarks, los windows, los commands, bueno, esos también ya los hablaremos más adelante. Bueno, los widget roles que se utilizarían para definir elementos de interfaces de usuario cuando no se utiliza la parte semántica de HTML. Entonces, básicamente, pues como su nombre lo indica, sirven como interfaces o widgets interfaces de usuario independientes o que actúan como parte de un widget que sea más grande. Ejemplos de estos widgets pueden ser, bueno, algunos que son los alert, los dialog, los checkbox, marcas, ¿sí? Que pues básicamente funcionan también como contenedores de otros elementos, ¿cierto? Como por ejemplo las tablas, los menús, los menu bars, ¿cierto? Entre otros. La parte de estructura del documento.
Entonces, se trata de funciones que describen estructuras para organizar contenidos de la página web. Y pues que más que todo no son elementos que no son interactivos dentro de la página. Entonces, ayuda, digamos, a los software de asistencia a identificar, ¿cierto? Estos tipos de elementos, a clasificarlos y, pues, digamos, a determinarlos dentro de las diferentes secciones de una página. Algunos de estos ejemplos, pues, serían, por ejemplo, el article, el toolbar, el row, pues, de fila, el list, de lista, entre otros. Los roles de referencia, que identifican elementos o grandes partes del contenido, a fin de que, pues bueno, las tecnologías de asistencia definan esas secciones a los usuarios que dependan de ellas. Ejemplos, por ejemplo, digamos, serían, bueno, los que son application, form, main, ¿sí? Que también son muy similares a algunas etiquetas de HTML. Igual, digamos, uno si quiere ampliar como estos distintos roles como para poderlos implementar, pues fácilmente se pueden googlear y como les digo, o sea, como ampliar un poco más esa parte de que les digo, de elementos que se puedan implementar o enriquecer a sus páginas web. Bueno, retomando esta parte de lo de los estados y las propiedades, básicamente proporcionan apoyo a los roles de área que existen dentro de una página o que se hayan agregado a una página. Entonces, miren, cuando se combinan roles, pueden suministrar tecnologías de asistencia con alguna información adicional a la interfaz del usuario, ¿sí? Como ya dijimos, cuando hay cambios dinámicos, digamos, por ejemplo, cambios en estados, en propiedades, estas tecnologías de asistencia son notificadas de esos cambios para que puedan alertar al usuario de que se ha producido un cambio. Entonces, las propiedades de área se diferencian de los estados en el sentido de que cuando se agrega un valor de una propiedad, por ejemplo, bueno, digamos aquí, valores de propiedad podría ser este. Area controls, area label add by, bueno, básicamente así. Es menos probable que cuando digamos, cuando un atributo tenga esa propiedad, ese atributo o ese elemento cambie a lo largo del ciclo de vida de la aplicación. Mientras que si tomamos el estado, por ejemplo, a ver, ¿cuál podemos tomar de aquí? Bueno, hay uno que se denomina area checked, ¿sí? Como su nombre lo indica, pues bueno, va a indicar pues cuando un elemento está chequeado o no. Entonces, ese elemento o ese estado, ese sí puede cambiar con bastante frecuencia, debido a la misma interacción del usuario. Entonces, hablando de eso, pues igual que como hablamos de las clasificaciones de los roles, también existe una clasificación de estos estados y de estas propiedades. Entonces, se pueden clasificar como atributos de widget, atributos de regiones vivas, lo que se denomina, atributos de arrastrar y soltar, y atributos de relación. ¿Sí? Bueno, hablando brevemente de ellos, entonces, por ejemplo, el primero, el atributo widget, ¿sí? Se utilizan como elementos comunes para recibir aportaciones de usuario y procesar las acciones que haga el usuario, ¿sí? Hablando de atributos de regiones vivas, se utilizan para indicarle a un usuario que un contenido específico puede llegar a cambiar o se puede actualizar, ¿sí? Se aplica sobre elementos que cambian para tecnologías de asistencia, como ya lo hemos venido diciendo. Por ejemplo, digamos que si hay una página, digamos, de estas ¿qué les digo? Bueno, de la bolsa de valores o esas páginas de trending, ¿cierto? Bueno, de criptomonedas y todo eso, ¿cierto? Varios elementos muestran datos en vivo, ¿sí? Desde un punto final y pues que constantemente están cambiando. Entonces, por ejemplo, un atributo que se le puede agregar a ese tipo de páginas que están brindando información que se está actualizando sería el area live, ¿sí? O este que tenemos aquí de segundo, el área atomic, o el área busy, o área relevant, ¿sí? Que tenemos aquí, que pues me van a indicar pues que ese tipo de gráficos, elementos que aparecen ahí van a estar cambiando constantemente. Incluso, por poner un ejemplo, podríamos pensar en páginas
de apuestas o páginas que digamos que siguen minuto a minuto los cambios de un partido de fútbol, ¿sí? Que esas páginas igualmente van a ir actualizando y van a, digamos, actualizar marcadores de fútbol, tarjetas rojas, expulsiones, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pues para ustedes que son más sabidos en ese mundo. Bueno, hablando de otro tipo de atributos, digamos el de arrastrar y soltar, como su nombre lo indica, entonces se utiliza para identificar elementos que son arrastrables o que son objetos de lanzamiento. Entonces, por ejemplo, hablaríamos de imágenes, de pronto documentos, que utilizan muy a menudo los elementos de arrastrar y soltar para cargar archivos, ¿no? Por poner un ejemplo cualquiera, digamos la plataforma de Univida, ¿sí? Cuando ustedes suben algún trabajo o descargan algún archivo, ¿cierto? Entonces, este tipo de atributos, digamos, cuando ya se utiliza tecnologías de asistencia, pues identifican ese tipo de secciones. Entonces, por ejemplo, para ese tipo de atributos sería este, el que dice Area Drop Effect, ¿sí? Para elementos que reciben el evento de soltar sobre ellos para que se cargue. O, por ejemplo, bueno, aquí no está en esta lista, pero pues como les digo, hay varios que eso se pueden consultar en Google. Hay uno que se denomina área dragable o dragable para elementos que se pueden arrastrar. ¿Listo? Del último que hablamos sería entonces atributos de relación. Entonces, estos atributos ayudan a conectar dos elementos que son difíciles de identificar de otra manera, ¿sí? Utilizando pues la estructura básica de HTML. Un ejemplo de esto, bueno, podríamos utilizar como propiedad este que tenemos aquí, el que dice area labeled by, ¿sí? Por atributo. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Entonces, este atributo permite o ayuda a conectar un campo de entrada con algún campo de un formulario, ¿sí? Pues como digamos para hacer relaciones que de pronto no son tan obvias. Por ejemplo, digamos que yo pongo un nombre, ¿sí? Un nombre cualquiera, y pues digamos que yo lo quiero relacionar con un título, con un label, ¿sí? Entonces, tomaría ese texto, lo relacionaría con el atributo area labeled by, ¿cierto? Y pues lo ubicaría con ese nombre de etiqueta o name label, por ejemplo, ¿sí? Eh, bueno, en fin, otros tipos de estados y de propiedades. Hasta ahí, chicos, preguntas, dudas. Chicos, ahí vamos, listo, ahí vamos, pues. Vale. Bueno, entonces aquí pues vamos a ver unos parámetros para aplicar el Way Area al proyecto, a su proyecto, que igual como ya dijimos, pues de aquí en más ya sería preferible que ya empiecen a trabajar sobre el proyecto que como grupo ustedes escojan para implementarlo pues más fácilmente o que de pronto al criterio de ustedes tenga más potencial para agregar estos elementos de accesibilidad. ¿Listo? Bueno, antes de empezar con esta parte, ¿cierto? Vamos a hablar de algunas, digamos, reglas que ustedes podrían tener en cuenta al momento de hacer estas implementaciones. Pues bueno, la primera regla sería que es algo que ya mencionamos previamente. Entonces, si digamos, yo conozco un atributo de área, ¿cierto? Que yo lo puedo aplicar o que podría ejercer el mismo efecto, ¿cierto? Con una etiqueta de HTML, es mejor usarlo así, ¿cierto? O sea, que si se puede utilizar un elemento o atributo de HTML nativo, ¿cierto? Eh, que sea similar o que produzca el mismo efecto de algo web área, es mejor hacerlo así. O sea, con una con una sintaxis nativa. Disculpen un momento, chicos.
Listo, chicos, qué pena, es que estaba pasando un camión ahorita y pues no se escuchaba. Listo. Entonces, les hablaba de que pues preferiblemente utilizar algún elemento de HTML que cumpla con la misma función, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos, mm, bueno, por ejemplo, digamos, no recurrir a utilizar elementos como el ejemplo que hablamos, de utilizar una etiqueta div en lugar de utilizar directamente el elemento button, ¿sí? Porque pues si yo agrego la etiqueta div, entonces tengo que agregar un rol button y pues bueno, agregarle un estado, una propiedad de tipo área, para que pues ese elemento como tal sea accesible. Entonces miren, algunos casos en los que esto de pronto no es posible, es como que la función no está disponible actualmente en esa versión de HTML. De pronto que las restricciones del diseño visual descarten el uso de un elemento nativo de HTML en particular, porque pues digamos ese elemento no permita ser estilizado como requiera el diseño de la página. O pues de pronto como tal, cuando el elemento de HTML no tiene soporte para accesibilidad. ¿Sí? Entonces esos serían unos casos. Otra regla, o bueno, denominemos la segunda regla, ¿sí? Advierte que el cambio de semántica nativa de HTML al hacer uso de los roles, estados o propiedades. Entonces, por ejemplo, digamos aquí en este ejemplo de aquí, si yo pongo, o sea, en lugar de poner header, ¿sí? Pongo como la etiqueta nav, ¿cierto? Y dentro defino un rol llamado header, ¿sí? Para indicar, pues, en la parte superior que aparezca el título de mi sitio web, ¿no? Entonces, es mejor hacer lo que tenemos aquí, o sea, para el caso de agregar, de ubicarla, ¿cierto? En la parte de navegación, en la parte superior. Entonces, ¿qué podría hacer yo en ese caso como mejor práctica? Entonces, poner aquí, como lo tengo aquí, header, y pues en medio, o sea, no poner como H1 como título, sino como ponerlo con una etiqueta P de párrafo. Entonces tendría el mismo efecto, ¿sí? Pero, pues digamos, ya utilizando directamente elementos de HTML, ¿no? O sea, como para efecto de buenas prácticas, incluso de buenas prácticas dentro de la accesibilidad. Bueno, la tercera regla de uso de área habla de que, pues bueno, los controles interactivos de área, ¿sí? Lo que habíamos hablado al principio, deben ser accesibles a través del teclado. ¿Qué significa? Que cualquier acción que, por ejemplo, digamos, sea arrastrar, soltar, dar clic, ¿cierto? Me permitan, digamos, realizar esas mismas acciones a través de una tecla equivalente dentro del teclado, ¿cierto? Un ejemplo de eso sería, por ejemplo, si ubicamos en una página un formulario que requiere utilizar el botón de enviar, ¿sí? Un Google Form, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, el usuario debe poder enviar el formulario pulsando el botón de entrada o el botón de atrás para, pues, digamos, recibir esa instrucción de atrás o de adelante, ¿cierto? Entonces, un ejemplo particular. La cuarta regla, digamos, contra el uso de atributo rol, digamos, en la parte de presentación, digamos, utilizar un atributo que, digamos, sea área hidden, ¿sí? Con elementos que sean visibles y que se puedan enfocar por parte del usuario, ¿sí? Al final, digamos, agregar un atributo como ese haría que el usuario no se centre en ningún elemento de información al final, ¿sí? Ya que haría que ese atributo, digamos, al poner el área hidden como verdadero, haría elementos que no son visibles o con los que no se puedan interactuar, ¿cierto? Sean ocultos, ¿sí? O sea, que la persona no puede interactuar con ese tipo de elementos. O sea, se pierde el principio de, digamos, de mostrarle al usuario la información relevante de la que no lo es, haciendo que, pues, cualquier otro elemento que yo lo oculte, ¿sí? O que no sea visible a primera vista, pues ya pierda la interactividad de la página como tal, ¿cierto? Y pues bueno, digamos que una quinta y última regla establecería, digamos que cuando yo agregue elementos que sean interactivos dentro de la página, le coloque nombres que sean accesibles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hay bueno, hay un icono, un elemento para enviar un correo, entonces que yo le ponga, bueno, la etiqueta o el label, ¿cierto? Email, ¿cierto?
y pues que le ponga un tipo email, ¿cierto? Eso sería pues como algo incorrecto, hablando en términos de accesibilidad, ¿sí? Porque las tecnologías de asistencia no conectan el valor de etiqueta con el tipo de entrada, ¿sí? Y los usuarios pues entrarían a tener dificultades para comprender que el campo que se está agregando ahí está destinado para dirección de correo electrónico. Entonces, ¿qué se recomienda en su lugar? Entonces, listo, se utiliza el label, ¿no? Se le coloca email, pero dentro se le pone que es el propósito, o sea, se le pondría for, o sea, para, igual a email, ¿sí? Y pues en el tipo se le puede colocar email, en el nombre email y un ID email, para, digamos, de pronto suena un poco redundante, pero de esa manera se garantiza que las personas que tengan de pronto alguna alimentación puedan ubicar más fácilmente y entender más claramente cuál es el propósito de ese elemento dentro de la página web. ¿Listo? Bueno, eso como reglas. Entonces, miren, aquí tenemos el elemento main, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el elemento main? Todo lo que esté dentro de él va a definir la región como contenido principal de la página web. Entonces, aquí tenemos, ¿qué tenemos como elemento principal? El título, el contenido y pues incluso podríamos colocar allí la fecha de publicación. Si hablamos de pronto de alguien que entre a leer un periódico virtual, una revista virtual, para saber que la noticia pues de pronto es reciente o es vieja, ¿cierto? De hecho que puede convertirse también en un instrumento para combatir, por ejemplo, el hecho de las fake news, ¿sí? Que, por ejemplo, no sé, se esté hablando de algún atentado, de alguna cosa, y que la gente piensa que es reciente y resulta que no, que es un atentado, bueno, muy lejano, que de pronto ni siquiera es en la misma ciudad, o incluso que ni siquiera es en el mismo país, ¿sí? Como lo que pasó, bueno, de pronto en algunas evidencias que mostró el Estado a nivel internacional, de algunas fotografías que ni siquiera correspondían a la fecha del evento, de reunión que ellos mostraban, bueno, como por poner un ejemplo. ¿Listo? Bueno, entonces el propósito, vuelvo y repito, entonces del atributo main, es resaltar la parte principal o colocar dentro de los elementos principales de la página. ¿Listo? Bueno, menús. De los menús, entonces, entramos en esta, colocamos esa etiqueta, ¿cierto? Como definiría la estructura a nivel jerárquico de cualquier elemento dentro de él. Entonces, miren, Area label, pues sería la propiedad como tal, y dentro de él, pues definimos que es main navigation, ¿sí? Entonces, aquí dentro, entonces ubicamos la barra de menú, la barra de su ítems, ¿cierto? Que sería como para que no nos pase lo que les ubicaba cuando les mostraba el ejemplo del speech to text navegando en la página de la FUB, ¿cierto? Que, pues bueno, yo me paraba en el título y pues bueno, digamos que empezaba a bajar y se empezaban a agrupar varios elementos y solo me leía esos elementos. Me dejaba por fuera, por ejemplo, el título y pues digamos que se centraba en el elemento en el que yo me paraba con el puntero. De esta manera, digamos que, por ejemplo, cuando yo tengo un menú, una barra de menú, yo la abro y dentro de él existen menús y a su vez existen submenús dentro de ellos, no se me pierda la parte de, digamos, para el ejemplo del speech to text, no se me pierda la parte donde estoy entrando, sino que, pues, digamos, una vez me ubique dentro de él, inmediatamente, pues, también sepa que hay un submenú y, pues, me lea como esos elementos dentro de él, ¿sí? Entonces, a mí, aquí, por ejemplo, digamos, digamos que tenemos la barra de menú, aquí para ejemplo de un menú de películas. Entonces miren, tenemos el menú películas, el submenú películas románticas, películas de terror. Por acá por fuera tendríamos otro menú, otro submenú, ¿cierto? Que ya sería no películas, sino series, ¿cierto? Entonces, esto, digamos, este elemento jerárquico me va a permitir identificar, digamos, lo que es el elemento principal, que sería, pues, digamos, inicio, dentro de él un primer submenú que sería películas y series, y pues para el caso de películas dentro de él, otro submenú que me identifica estos dos que acabamos de mencionar, ¿sí? Entonces la accesibilidad, digamos, a través de la jerarquía me permite ubicarme más fácilmente dentro de los elementos que se quieren mostrar, ¿cierto? ¿Sí es claro hasta ahí?
Daniel, ¿preguntas? ¿Dudas? No, no, señor. Hasta ahora no, como dice el compañero en el camino. Listo. Bueno, bueno, tenemos este otro, ¿no? Entonces, miren, tenemos aquí, digamos, cómo indicamos, digamos, que un menú sea visible o no sea visible, ¿sí? Entonces, aquí tenemos estas opciones de marcado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos esta etiqueta, este rol, digamos, que dice área has pop-up, ¿cierto? Como true, ¿cierto? Le indica a ese elemento que ese primer elemento tiene un submenú, ¿sí? Aquí donde tenemos el área expanded como false o false, ¿sí? Nos indica que el submenú que está aquí está oculto. Es decir, que por ejemplo, para yo desplegar ese menú, para el caso de la navegación con mouse, pues yo tengo que darle clic. Para el caso del teclado, entonces, pues yo tendría que, pues obviamente tener habilitado también ahí un elemento, o pues digamos que a través del enter, ¿no? Darle clic allí y pues acceder a las opciones del submenú que no se está mostrando. ¿Listo? Bueno, ¿qué más otra cosa? Por ejemplo, aquí tenemos este atributo que es el área current, ¿sí? Que me indica la página actual dentro del menú, ¿sí? Entonces, que en este caso sería inicio. Igual como también han visto, digamos, de hecho, ustedes mismos han desarrollado las páginas, hay elementos que tienen que no necesariamente los van a ubicar dentro de la misma página, sino que incluso los van a mandar a otra, bueno, valga la redundancia, a otra página, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, estos elementos pues me permiten ubicar ese tipo de características. Aquí, digamos, en la parte de menú ítem, ¿sí? Entonces, se utiliza en esta parte del way area para proporcionar la semántica dentro de un menú de aplicación. Entonces, miren, menú bar, pues me va a representar, como su nombre lo indica, la barra de menú. Menú va a representar un conjunto de enlaces, ¿sí? O comandos que están dentro de la barra de menú. Y pues que a su vez van a utilizarse para menús desplegables, ¿sí? Entonces, y de otra parte tenemos aquí el menú ítem que caracteriza a un elemento dentro de ese menú, a un menú individual, por así decirlo, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos como la barra de menú que me va a indicar, por ejemplo, acá adentro, el ítem del menú dentro de menú, que es el menú inicio. Luego, por ejemplo, incluso aquí vemos que dentro de películas, como ya indicamos con los atributos anteriores, tiene un submenú. Entonces aquí aparece nuevamente el rol menú y pues estos ítems, películas románticas y películas de terror, como ítems de menú o menú ítems dentro del rol menú, que para este caso será el submenú de películas, ¿sí? Entonces, como ven, estos elementos se pueden ir repitiendo, pero como ya están categorizados, ¿sí? Entonces ya sabemos que corresponden a unos subelementos, ¿cierto? De un menú principal o de una barra de navegación, ¿sí? Entonces aquí pues los estamos caracterizando más directamente con el rol, ¿sí? Que pues básicamente es la implementación del Wayari. Para las imágenes, ¿sí? Entonces miren, tiene que haber una alternativa de texto que describa información o la función que representa esa imagen dentro de la página, ¿sí? Entonces, esas alternativas de texto deben ser adecuadas o afines al propósito de la imagen que se está colocando. Entonces, para imágenes informativos, ¿cierto? Se representan gráficamente, por ejemplo, conceptos, información, fotografías, ilustraciones. Entonces, al menos el texto que se coloque allí debe tener una pequeña descripción que transmite información esencial acerca de la imagen que está allí, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que entran a una página de ciclismo, ¿sí? Entonces que, no sé, aparece en la foto, digamos, Egan Bernal. Entonces, digamos que el texto describa, por ejemplo, ganador, Tour de Francia, Vuelta a Italia, bueno, lo que sea, el torneo que esté indicando esa imagen, ¿sí? O incluso, digamos, agregar esa parte, ¿no? Decir ganador y el nombre del ciclista, ¿sí? Entonces ya la persona de pronto que tenga alguna limitación ya se imagina, pues, o ya tiene como algo más claro con respecto al contenido de la imagen. Imágenes decorativas.
Entonces, pues estas imágenes como tal, pues son como más que todo a nivel de diseño, o sea, agregan una decoración a la página y pues digamos, más que identificar como qué tipo de información es importante, ¿sí? Dentro de la página, ¿cierto? Indicar que pues es una imagen de diseño, que de pronto pues no es tan relevante cuando se quiere consumir el contenido, ¿no? Bueno, imágenes funcionales. Entonces, por ejemplo, cuando ya hablamos de dentro de una página, algunas imágenes como iconos de impresoras, por ejemplo, los iconos de redes sociales, cuando ven para compartir, para, digamos, en Facebook, WhatsApp, lo que sea, ¿cierto? Entonces, esas imágenes pues ya tienen una función, o sea que si yo le doy clic, por ejemplo, a WhatsApp, entonces me va a desplegar, pues digamos, o me va a copiar el enlace para poderlo compartir a través de mis redes sociales, ¿sí? Por ejemplo, entonces ya tiene una función en particular. Bueno, las imágenes de texto. Entonces, a veces hay texto, digamos, que se puede leer dentro de una imagen, pero pues de pronto por, como les digo, las limitaciones o la cuestión de la accesibilidad, pues no se puede leer. Entonces, el texto alternativo que se agregue a esa imagen, pues debería contener las mismas palabras que se están ubicando en la imagen, ¿no? Bueno, imágenes complejas. Entonces tenemos gráficos, diagramas, ¿cierto? Entonces, digamos que se podría colocar un texto equivalente acerca de los datos o la información que está proporcionando la imagen, ¿cierto? Por ejemplo, si está mostrando la ruta, la ubicación de algún local, de alguna ciudad, ¿cierto? Entonces, se podría pensar en qué tipo de texto se puede agregar para complementar esa imagen. Bueno, grupos de imágenes, ¿no? Entonces, imágenes que transmiten una sola pieza de información. Entonces, pues el texto alternativo debería transmitir información para todo ese grupo, que relacione todo ese grupo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una página de turismo, entonces que muestre, no sé, como los sitios más relevantes de una ciudad, entonces el texto alternativo debería, por ejemplo, o sea, si no se puede acceder a las imágenes, es decir, tener, por decir, sitios turísticos de Popayán, ¿sí? Entonces ahí por lo menos que estén enumerados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que la persona que quisiera viajar a Popayán y que pues esté accediendo a esa información a través de una página, por ejemplo, ya sea que de pronto no haya podido acceder directamente a las imágenes, digamos, con las capacidades visuales y de todas maneras viaja pues a hacer turismo, entonces que ya por los títulos, ¿cierto? La información que está ahí sepa, ¿cierto? A dónde quiere ir o cómo consultar o cómo llegar a sus lugares, ¿no? Bueno, mapas de imágenes. Entonces, áreas en las que se puede hacer clic, ¿cierto? Digamos, para acceder a más información o ampliar información, ¿cierto? O sea, imágenes que de pronto, no sé, digamos que, no sé, digamos que el plano de la universidad, por ejemplo. Entonces, que uno dé clic en biblioteca, entonces que le muestre datos de biblioteca o una imagen de biblioteca, ¿cierto? O le dé clic en la parte administrativa o en la portería, bueno, lo que sea, ¿cierto? Entonces, que le brinde información al respecto, ¿no? Bueno, entonces, hablando de imágenes informativas, entonces tenemos, bueno, una imagen de un teléfono, ¿no? Y la imagen de un fax. Entonces, el texto alternativo, entonces, para el primero podría ser teléfono y para el segundo, correo electrónico, ¿sí? Como para identificar a qué se refiere, ¿sí? O sea, de pronto, pues como les digo, o sea, puede aparecer un teléfono, ¿cierto? O que de pronto que alguien suba una imagen como algo bien raro, ¿cierto? Que pues aparentemente sea un teléfono, pero que pues de pronto para una cultura o una persona no sea tan, tan reconocible. Entonces a través del texto alternativo pues se le puede asegurar o se le puede indicar que es para eso, que es un teléfono, ¿cierto? Por las distintas convenciones, ¿no? Por ejemplo, digamos que alguien en una página ponga una imagencita de la Cruz Roja, ¿cierto? Como para decir que es como asistencia médica, ¿sí? Por poner un ejemplo. Pero resulta que en Oriente la Cruz Roja ya indica es otra cosa, ¿sí? Entonces puede ser difícilmente identificable como tal, pero si le agregamos el texto alternativo, entonces, bueno, la persona ya puede decir, bueno, es una página de Occidente, entonces para ellos la convención es esa, pero pues para mí no. Pero pues gracias al texto alternativo ya sé a qué se refieren a servicios de asistencia,
¿sí? Entonces, por poner un ejemplo cualquiera. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos la imagen de un perrito, ¿cierto? Con esta campana, ¿no? Entonces, miren, aquí si nosotros vemos el texto que lo acompaña, entonces, ¿qué dice? Los perros guía fuera de servicio suelen llevar una campana y, bueno, su anillo ayuda al dueño ciego para realizar el seguimiento de la ubicación del perro, ¿cierto? Entonces, miren, el texto alternativo podría ser eso, ¿no? O sea, poner, bueno, perro con campana pegada al collar, ¿sí? Como para indicar eso, ¿sí? Porque incluso, digamos, si yo estoy utilizando una herramienta de asistencia como un speech to text, ¿cierto? Entonces yo me paré de aquí y efectivamente me lee eso. Pero si me paro en la imagen, pues no me va a decir nada, ¿no? Entonces, listo, si me paro en la imagen, tengo esos elementos, pues podría tener esto, ¿no? Esta pequeña etiqueta que ya dice mucho, ¿no? Perro con campana pegada al collar. Entonces ya dice que este texto está acompañado de una imagen para ilustrar mejor esa información. Entonces, miren, básicamente entonces aquí ponemos alt, ¿cierto? Que ya de hecho ustedes ya lo han utilizado y agregamos ese texto, ¿no? Entonces ya con eso, pues ya cuando la persona navegue dentro de él, ¿cierto? Con herramientas de asistencia, pues ya me puede mostrar eso. O incluso, digamos, cuando ya pongo el puntero, pues también me puede ubicar eso, ¿no? O con el atributo title, ¿no? Que ya lo vimos también. ¿Listo? Entonces, chicos, dudas, inquietudes, preguntas. Está muy largo eso. Está muy largo. No, y Está eso que pues complicado. se condensó Ah, un poco. Igual pues yo les comparto la presentación pues para que ustedes puedan repasar, ¿no? Pues para el miren, proyecto de grado. aquí va, hombre. Bueno, esperen, entonces voy a dejar de grabar acá.